Preparación, día 28. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Nada le será negado a San José, ni a Nuestra Señora, por su glorioso Hijo. San Francisco de Sales. Consolar a los afligidos es una obra de misericordia. La Iglesia tiene 7 obras espirituales y 7 obras corporales de misericordia. Las obras de misericordia nos ayudan a ser fieles devotos de Jesucristo mediante el servicio a los demás. Nos ayudan a ser como San José. Las 7 obras de misericordia corporales son: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo a quien no lo tiene, visitar a los presos, confortar al enfermo, enterrar a los difuntos y perdonar al que nos ofende. Y las 7 obras de misericordia espirituales son: enseñar al que no sabe, rezar a Dios por vivos y muertos, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, consolar a los afligidos, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. La traducción del latín consolar a los afligidos también se puede interpretar como consolar a los miserables o consolar a los que están en miseria. Experimentar la miseria o sentirse miserable no es agradable. Sin embargo, la realidad es que todos vamos a tener momentos miserables en la vida. Este mundo es un valle de lágrimas y todos vamos a sufrir. Es inevitable. Sean problemas financieros, dificultades matrimoniales, luchas psicológicas, dificultades en las relaciones, la muerte de los seres queridos o miles de otras tribulaciones, todos experimentaremos miseria en la vida. Es bueno tener a alguien a quien acudir para recibir consuelo y apoyo en esos momentos. San José te consolará en los tiempos difíciles. La vida está llena de muchas tristezas. Los seres queridos fallecen, los hijos a veces se rebelan y el tiempo irremediablemente se llevará tu juventud, haciéndote viejo e inmóvil. Sin importar lo que la vida se traiga, San José siempre será un consuelo, un soporte, un refugio, porque Él conoce muy bien las dificultades de la vida. Él es un Padre amable y amoroso, que consuela a todos los que se acercan a Él en tiempos de aflicción. Su paternidad es incomparable. Encomendémonos a nuestro buen Padre San José, patriarca de los afligidos, ya que Él mismo atravesó tantas tribulaciones. San José Marelo. Un padre amoroso consuela a sus hijos, especialmente cuando atraviesan dificultades. La sabiduría y presencia de un padre dan seguridad y aliento en la vida. El saber que siempre puedes acudir a tu padre en tiempos difíciles te da confianza de que todo saldrá bien, aun cuando tu mundo parezca desmoronarse. Infortunadamente, muchas personas jamás han experimentado ese tipo de amor por parte de un padre. En la actualidad, mucha gente ha crecido con padres emocionalmente abusivos, distantes y poco virtuosos. Eso ha ocasionado que las personas experimenten gran ansiedad y temores en la vida, así como una terrible sensación de inseguridad. Dios quiere que te apoyes en la paternidad de San José. Quiere jamás abandonarte. Sin importar cuál haya sido tu experiencia paternal, San José siempre estará ahí para ti. Él es un Padre espiritual y te ama. Jamás te causará daño. Daría su vida por ti 1.000.000 de veces. Cuando la vida te decepcione, acude de inmediato a tu Padre espiritual. Extiende tus brazos hacia Él y cuéntale tus problemas. San José es el Padre más amoroso de los padres y siempre estará allí para ti, siempre atento, siempre comprensivo. Si los asalta el desánimo, piensen en la fe de San José. Si los invade la inquietud, piensen en la esperanza de José, descendiente de Abraham que esperaba con toda esperanza. Si la desgana o el odio los embarga, piensen en el amor de San José, que fue el primer hombre que descubrió el rostro humano de Dios en la persona del niño Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María.
Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan cercano a nosotros y démosle gracias por habernos dado a José como ejemplo y modelo de amor a Él. Papa Benedicto XVI. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes, amados de mi corazón, bienvenidos a este encuentro una vez más. Ya vamos acercándonos al final de esta preparación. Vamos sobre el día 28 hoy. Nos quedan haciendo falta alrededor de 6 encuentros y luego viviremos el retiro, ese desierto y luego ya la consagración. Aprovecho el espacio para hacer unos avisos parroquiales antes de la oración y del tema de hoy, que el tema de hoy es uno de los más hermosos y sublimes que el Señor nos ha preparado en esta consagración. Bueno, vamos a iniciar el día sábado 21 de octubre un Jericó, un sitio de Jericó. Eso tiene origen en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel rodea la ciudad de Jericó, que tenía unas murallas muy fortificadas. Ellos, a petición de Dios mismo, rodean la ciudad a través de oraciones durante 7 días. Y el último día dan 7 vueltas alrededor de esas murallas y al sonido de las trompetas los muros de Jericó caen. Entonces vamos a vivir este sitio de Jericó para pedirle al Señor que quite de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, todo aquello que nos impide una verdadera conversión, para que podamos ser fieles a lo que Dios quiere que vivamos, como consagrados a San José. También vamos a hacerlo por las intenciones de todos ustedes que nos están haciendo llegar. Este video se graba hoy viernes a la 1:20 de la tarde. Por todas las intenciones de todos ustedes, hasta hoy finalizando viernes 20 de octubre, hasta la medianoche recibimos las intenciones y el día de mañana empezamos. Bueno, el día de mañana sábado 21 de octubre. Se les deja el sitio de Jericó en PDF para que lo puedan hacer los que ya lo saben hacer y los que no sepan hacerlo y los que quizá pues les cueste hacerlo solos, igual se les manda todos los días que lo puedan vivir. Son oraciones preciosísimas, se hace con el Santo Rosario, pero son oraciones divinas, son hermosísimas. Entonces Dios nos permita vivirlo con fidelidad de sábado 21 de octubre a viernes 27 de octubre. Listo, se hace frente al Santísimo, ya sea a través de internet, si no nos podemos desplazar hasta la parroquia o hasta el lugar de adoración al Santísimo Sacramento y debidamente confesados. Listo. Bueno, recordamos entonces que ya finalizamos procesos de inscripción, procesos de recaudos de dinero, procesos de recaudos de dinero para el retiro, porque ya miren todo el trabajo espiritual que tenemos que hacer. Entonces esta semanita necesitamos estar libres. Cualquier persona que tenga alguna dificultad, pues me puede escribir hasta hoy sábado para ya terminar de organizar esta semana todo lo que concierne a sus consagraciones, a sus intenciones, a todo el retiro. Bueno, nos encomendamos también a sus oraciones para que podamos perseverar como hogar, familia y que Dios nos provea lo necesario para llevar a cabo esta misión hasta el final. Listo. Pongámonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísima Virgen María, Santísima Virgen, en tu compañía queremos estar en este encuentro con este tema tan sobrenaturalmente hermoso como lo es la teología del cuerpo. Queremos, Santísima Virgen María, que vengas con tu amado esposo, tu casto esposo San José, para que Dios pueda hablarnos al corazón, para que puedan ser despejados nuestros sentidos interiores
y podamos conocer cuál es el propósito con el cual hemos sido creados, cuál es el fin de nuestra naturaleza humana, cuál es el fin, que podamos descubrir como tú, Santísima Virgen, que el fin no es otro, sino la unión íntima, perfecta y constante, perdurable con Dios, a través de nuestra vocación. Ven, Espíritu Santo, a hacer vida en nosotros. Quita todo aquello que nos imposibilita la vida. Danos la gracia de tener intimidad contigo, Señor. San José, intercede. Corte de ángeles y santos, intercedan por nosotros. Y con una gotica de la sangre de Jesús, Hijo de María, hacemos un círculo protector alrededor de cada una de las personas que está viviendo esta charla, que la vivirá después, para que pueda participar del plan divino a la voluntad de Dios en plenitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resulta que hemos venido hablando de la importancia del servicio y Dios nos entrega a través de los sacramentos unos sacramentos de servicio. Recuerden que los sacramentos están divididos como en partes. Hay unos sacramentos de iniciación cristiana, que son 3 fundamentalmente. Esos sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, por el cual participamos de la vida divina. El segundo sacramento de iniciación cristiana es la Eucaristía. Cuando participamos ya del cuerpo místico de Cristo, nos alimentamos de su sangre, de su cuerpo, de su divinidad, de su gracia, para poder hacer su voluntad. El tercer sacramento de iniciación cristiana es la confirmación. Y a través de la confirmación, Dios nos acerca al misterio del servicio, porque el servicio también es un misterio. Sacramento traduce precisamente misterio, algo que está escondido. ¿Que está escondido dónde? En Cristo. Si yo quiero participar, me tengo que hacer uno con Cristo. Esa es como la traducción literal de lo que significa sacramento. Avanzamos entonces y hay otros sacramentos de los cuales participamos estando en el cuerpo de Cristo. Recuerden que todo parte desde el bautismo. Yo no puedo recibir confirmación si no me he bautizado. No puedo recibir Eucaristía si no me he bautizado. Todo parte de ahí. Ese es como el origen de la vida sobrenatural, el bautismo. Por eso nosotros bautizamos a los niños pequeños, porque queremos que ellos participen de la vida divina antes que de la vida del mundo, lo más pronto posible. Bueno, esos 3 sacramentos son los de iniciación cristiana. Luego avanzamos y vemos que ya estando confirmados, Dios nos hace un envío y nos dice que vayamos a anunciar su nombre, su reino, que vayamos a anunciar el amor que hemos recibido a toda criatura. Y para ello nos entrega una vocación. Y hay 2 tipos de vocación en la vivencia del amor en Dios. Y esas vocaciones están dadas por el orden sacerdotal, que son todas las personas que están llamadas a vivir todo lo que vamos a explicar ahora de la teología del cuerpo, pero a la manera de los consagrados. Nosotros no vamos a profundizar en esa parte mucho, pero sí vamos a hablar de lo que significa el otro sacramento, que es el sacramento del matrimonio. Ese es el orden que Dios ha establecido para comunicarnos su gracia. Hasta ahí van 5 sacramentos. De iniciación cristiana 3 y de vocación 2. Pero para yo perseverar
en esa vocación, para perseverar en la vida sobrenatural que se me comunica a través de los sacramentos, Dios me da otros 2 sacramentos, o sea, otras 2 formas nuevas a través de las cuales yo recibo de Dios lo que necesito para mi perseverancia en la fe. Y esas 2 formas nuevas son, o esas 2 formas que completan este trabajo de Dios en mi vida, son 2 sacramentos de sanación. ¿Y ustedes por qué se imaginan que son sacramentos de sanación? Resulta que San Pablo en una de sus cartas paulinas dice que estamos en una lucha, que es una carrera, que el cielo es de los que combaten con violencia, de los que se hacen violencia. Y en el combate de la vida, nosotros muchas veces resultamos heridos. Y al cielo vamos a llegar inmaculados y sin mancha, excepto con aquellas heridas en nuestra alma que sean fruto del amor. Esas son las únicas heridas que se nos admiten en el cielo. Porque imagínense, o sea, solamente imagínenselo. El fuego del amor divino no puede contemplar algo que no sea amor. Y todo lo que no sea amor lo desbarata, lo pulveriza, lo destruye. Por amor, Dios no permite que nos acerquemos si lo que hay en nosotros no es todo producto del amor. Ese es el proceso de santificación que lleva a cabo el Espíritu Santo en nosotros. Por la fuerza del Espíritu Santo, entonces Él nos regala 2 sacramentos a través de los cuales nos sanamos. En el combate espiritual resultamos heridos. Esos 2 sacramentos de sanación, poderosísimos, sanación de cuerpo y alma, es el sacramento de la confesión, y sanación de cuerpo y de alma también, el sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es para las personas que se van a morir, es algo mal concebido, es para todos los que tenemos enfermedades de cuerpo y alma. Les doy un dato, y en el noviciado del Sagrado Corazón de Jesús, donde el Padre Bernardo, donde vamos a hacer el aceite de San José, todos los 22 de cada mes ungen con el aceite de la Virgen del Carpinelo. Es una unción impresionante. Él nos unge la frente, nos unge las manos y nos unge también si llevamos los hijos, el esposo. Todos los 22 de cada mes, sin falta, ellos hacen esa Eucaristía en honor a la Virgen del Carpinelo. Tienen una Eucaristía especial, solemne. Bueno, les dejo ese dato por si, entonces, ¿yo cómo hago para que me unjan? Bueno, donde Él, yo sé que lo hacen, todos los 22 de cada mes, en honor a la Virgen del Carpinelo, porque ellos son los misioneros de la Divina Redención. Bueno, esta parte introductoria para decir el orden que Dios ha establecido para unirnos en Él, para unirnos con Él, para unirnos a su vida de gracia, a su vida divina. Pero de todos estos sacramentos, el único que Él asemeja a la altura de la cruz, son los sacramentos de vocación o de servicio. Recuerdan que estamos en la parte del servicio. Vamos a hacer un poquito de memoria. El servicio tiene unos frutos en nuestra alma, ¿cierto? El servicio nos permite tener una experiencia más vívida del amor de Dios. El servicio nos capacita. Yo no llego al servicio capacitado. El servicio capacita a todo aquel a quien Dios llama para realizar una labor. Ese servicio está dado entonces en la iglesia, en el cuerpo de Jesús, está dado por en 2 formas, ¿cierto? El orden sacerdotal y la vida matrimonial, el sacramento del matrimonio. A través de este gran sacramento del matrimonio es que se desprende toda la teología del cuerpo. ¿Qué es entonces teología del cuerpo? Vamos a bajar ese significado tan elevado, porque es un significado profundo, divino y hermoso. Primero vamos a explicar de dónde sale y luego vamos a emitir como un significado que todos podamos entender. La teología del cuerpo surge en el corazón de un hombre preciosísimo, uno de los santos más temidos por Satanás, dicho por él mismo en exorcismos,
llevados a cabo por sacerdotes, y es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II es un poderosísimo intercesión de nuestros tiempos. Resulta que él dio unas conferencias a través de 5 años, alrededor de 5 años de su pontificado. Él era el papa del momento, Papa San Juan Pablo II. Él lleva a cabo unas catequesis todos los miércoles de San José, para que vean la hermosura, cómo Dios nos prepara camino para unirnos con Él a través de San José. Miércoles de San José da una catequesis todos los miércoles. Durante 5 años fueron 129 catequesis, y él desarrolló un pensamiento revolucionario del amor. Eso es la teología del cuerpo, un pensamiento revolucionario del amor, que no tiene un significado más profundo sino en nuestros días. Cuando San Juan Pablo II empezó a ver hacia dónde se dirigía la humanidad, él vio que la familia iba a ser altamente atacada, el sacramento del matrimonio iba a ser vulnerable de miles de maneras, iba a ser vulnerado desde sus raíces y desde su origen. Entonces este hombre santo se hace unas preguntas. Estas preguntas son, él hace muchas preguntas y él las contesta. Es como un diálogo. Entonces, todos los que estén viviendo esta charla, los invito, y sobre todo si son esposos, a que se pongan su anillo de matrimonio y a que tomen la cruz a través de esta charla. Porque lo que vamos a vivir, o sea, yo no sabía de esto hasta cuando tengo proceso de conversión, y un día fui a un grupo de oración. Benditos grupos de oración, tanto le dieron a mi alma. Y allí una mujer muy hermosa, ella se llama Juliana, una mujer muy hermosa, muy virtuosa, madre de muchos hijos, espiritual y materialmente. Yo desconocía todo esto y yo ni siquiera vivía proceso de castidad, nada de eso. O sea, yo no sabía nada, de la vida en Dios, del sacramento del matrimonio, no sabía nada. Y fue como un dardo de amor esas palabras que ella lanza a mi corazón. Se las dijo a toda la asamblea, pero yo esas palabras las tomé para mí principalmente. Y ella dice esto, hace una pregunta, cuestiona en ese momento del grupo de oración, y aún yo recuerdo esas palabras y el corazón me arde de amor. Entonces, ella dice, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, ¿cierto? En eso vamos a profundizar más adelante, solamente les dejo este dardo de amor que a mí me insufló de vida interior, que me hizo anhelar la vida sobrenatural, como ella la estaba describiendo en ese momento. Entonces ella dice, Dios crea al hombre. ¿Cómo crea al hombre? Vamos a soltar la cruz. Hace una bolita de barro y le sopla aliento de vida. Pregunta. Ella hizo esta pregunta. ¿Por qué no hace lo mismo con la mujer? ¿Por qué no toma otra bolita de barro y la amasa? Y vamos a dejar esa pregunta con puntos suspensivos porque vamos a ver todo lo que comprende la teología del cuerpo. Bueno, no todo. Yo les digo sinceramente, les voy a ofrecer lo que hay en mi corazón, lo que he contemplado, lo que estamos viviendo en mi matrimonio. Esto es lo que les vamos a comunicar. Porque la teología del cuerpo responde a estas preguntas. San Juan Pablo II se hace estas preguntas. ¿Cuál es el origen del hombre? El origen del hombre es Dios. Bueno, ¿y cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es Dios. ¿Y cómo lleva a cabo ese fin el hombre? Él empieza a describir entonces cómo lleva a cabo esa unión con Dios. Entonces, ¿por qué Dios me hizo hombre, mujer? ¿Cuál es el origen de la masculinidad, de la feminidad? Bueno, entonces cuando tengamos cuerpos glorificados, ¿cómo voy a hacer para tener esa intimidad? Porque en el cielo vamos a tener intimidad. Vamos a tener
si tenemos cuerpo, vamos a tener sexualidad. Esto lo dice San Juan Pablo II en todo este tratado de la teología del cuerpo, en todas estas charlas, estas catequesis. Él va enriqueciendo cada vez más nuestra doctrina, lo que es doctrina de la Iglesia Católica, y él va enriqueciendo también la vocación del matrimonio. La vocación del matrimonio, porque sobre todos los sacramentos, el matrimonio es considerado, y no solo por San Juan Pablo II, sino por el catecismo, por la misma Biblia, por la misma palabra de Dios, por el mismo Espíritu Santo. El matrimonio es considerado el sacramento de la creación, de toda la creación. Imagínense la grandeza que tenemos los esposos. Cuando usted sienta que está dudando, ay, esto sí será lo mío, ay, vea, devuélvase a esta charla. Recuerde, el sacramento del matrimonio es el sacramento de la creación. Como Satanás odia la creación, se va en contra del sacramento, donde se fundamenta toda la creación, donde se sostiene toda la creación. Y no solamente la creación visible, sino la creación invisible, que es el cuerpo místico de Jesús. Me explico más en ese punto. Nuestro Señor nos ha comunicado a todos los matrimonios la grandeza de la cruz. Por eso al sacramento del matrimonio llegamos enamorados, pero también realistas, con los pies aterrizados en el suelo de lo que significa el verdadero servicio. Y quien quiera ver cómo sirven verdaderamente los esposos, que mire la cruz. Porque Cristo en la carta a los Efesios capítulo 5 no asemeja nada a su altura de cruz diferente al matrimonio, a la unión de los esposos. Y en los esposos, digamos que el homólogo espiritual es la vida sacerdotal, porque miren esta grandeza y esta hermosura. Los esposos, mi esposo y yo, Camilo y yo, mi esposo se llama Camilo y yo, Sandra, podemos dar vida a través del sacramento del matrimonio. Enriquecer el cuerpo de Jesús, el cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza, se enriquece con cada uno que somos miembros. Uno será brazo, el otro será corazón, el otro será pulmón, el otro será riñón, el otro será manos, el otro será pies. Pero fundamentalmente, ¿cómo se enriquece el cuerpo de Jesús? Se necesitan las dos vocaciones, la sacerdotal y la matrimonial. Porque los hijos de Dios no crecen en los árboles. Los hijos de Dios nacen como fruto del amor de dos esposos. Así lo ha pensado Dios desde la eternidad. Esto también hacíamos referencia en una charla anterior, que es lo que Dios ha pensado para todos. Ay, entonces si yo no soy fruto del amor de dos esposos, sino fruto de una violación, entonces yo no puedo ser parte del plan de Dios. Por supuesto, pero debes descubrir tu dignidad como Dios la ha pensado, y para eso es respuesta a la teología del cuerpo. Entonces, Dios necesita seguir enriqueciendo y quiere hacerlo. Vamos a ver entonces las 4 características del amor de Dios que se nos comunica a los esposos y con ello a toda la vida de la iglesia. Son 4 características del amor esponsal. Entonces, los hijos de Dios no crecen en los árboles, crecen en el vientre de una mujer. Ya vamos a ver por qué. Estamos dando como puntos suspensivos. Ahorita vamos a también contestar esa pregunta de cómo se hace Padre Dios, y es a través de nosotros, sobre todo a través de la mujer. Bueno, resulta que esa mujer sale de un hombre, ¿cierto? Y del hombre y de la mujer salen los hijos. Es hermoso. Uno entrar en ese conocimiento lo dignifica, lo hace que uno ame su sacramento y esta vocación que Dios nos ha dado en el servicio, que es el sacramento del matrimonio. Vamos en esta charla entonces a pretender dar respuesta a eso. San Juan Pablo II también se hacía otras preguntas. ¿Por qué los ángeles entonces no tienen cuerpo? Entonces ellos pueden amar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor de los ángeles y el amor de los hombres? Bueno, aquí no vamos a responder todas esas preguntas. Digamos que esto que les estoy comentando de la teología del cuerpo
es para que ustedes queden antojados en la vida espiritual, de seguir conociendo el tema. Y si conocen un curso, yo conozco varios de teología del cuerpo, que puedan vivir, maravilloso que lo puedan hacer con sus esposos. Esto va a enriquecer su sacramento del matrimonio, lo va a renovar en la voluntad de Dios. Bueno, San Juan Pablo II entonces nos entrega este conocimiento tan grande de la teología del cuerpo, que no es otra que la relación del cuerpo con Dios en todos los instantes de su vida. ¿Cuál es la relación del cuerpo con Dios? Y como Dios es el amor, ¿cuál es la relación del cuerpo con el amor? Eso es la teología del cuerpo. Y tiene mucho que ver desde el inicio que hemos hablado de los sentidos, porque en este momento los sentidos están siendo bombardeados por el mundo y están siendo mal utilizados, incluso para deformar la creación que Dios ha hecho en mí, a su imagen y semejanza. El pecado borra esa imagen de Dios en mí. Entonces el pecado destruye completamente la imagen que Dios ha querido reflejar en mí. Bueno, no nos vamos a separar de la cruz. ¿Sí ven cómo cuesta? Mientras estemos viviendo esta charla. Bueno, resulta que San Juan Pablo II, vamos a partir de esta noción de conocimiento que él nos entrega en una de sus catequesis. Él nos entrega esta noción, y es que el cuerpo tiene un origen nupcial. Nupcias. ¿A qué se les asemeja eso? Y estamos en la parte de la consagración, de la unión con Dios. Entonces todo lo que hagamos con el cuerpo nos va a unir a Dios o nos va a separar de Dios. La connotación principal desde el inicio de la creación que tiene el cuerpo humano es una connotación nupcial. Él desarrolla todo un pensamiento a través de este concepto nupcial, y es que el hombre y la mujer tienen un fin y están hechos para entregarse. Pero Dios ha hecho que el hombre y la mujer se entreguen de maneras diferentes, de maneras que se complementen el uno al otro. ¡Qué perfección! Esto para mí es un deleite, ver cómo Dios ha pensado en nosotros desde siempre. Ay, a mí me derrite de amor. Bueno, vamos a leer en la Biblia, capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Ahí Dios le está entregando la misión del hombre, y la misión se la está entregando completa. San Juan Pablo II hace como una comparación, y será muy importante ver esa comparación para poder entender lo que es teología del cuerpo en su origen puro y verdadero, ¿cierto? Esa relación de mi cuerpo con el amor. Eso es teología del cuerpo. Será muchas más cosas. Nosotros estamos bajando ese concepto como lo vivimos en nuestro matrimonio, vuelvo y les digo, y como lo hemos interiorizado en nuestro corazón. Tendrá unas maneras más con eufemismos de referirse pues como a este concepto tan sublime, pero es así: relación del cuerpo con el amor. Y la relación del cuerpo con el amor, digamos que está entonces hacia los tres sentidos: hacia Dios mismo, hacia mi prójimo, hacia toda la creación en mi prójimo, y hacia mí misma o hacia mí mismo. Esta creación, Dios dice, bueno, vamos a hacer como un breve recorder de qué fue lo que pasó en la creación.
La creación, según nos lo cuenta el libro del Génesis, tuvo lugar de esta manera. Dios creó la luz, o separó la luz de las tinieblas, entonces dijo, tú te vas a llamar luz y tú te vas a llamar tinieblas, ¿cierto? Eso fue como lo primerito que hizo. Luego separa las aguas de la tierra, luego sobre la tierra y sobre las aguas pone criaturas, luego crea los cielos, pone también criaturas en los cielos, los cuerpos celestes, que es el universo entero, y crea todo, y todo le parece que está bien hecho. Y luego Dios, es como si Dios hubiese creado la casita del hombre, donde lo va a poner a vivir, y lo que lo va a poner a hacer, porque Dios no crea nada sin un propósito. Por eso nuestra vida también tiene un propósito delante de Dios. Y eso lo descubrimos con nuestra vocación. Todos somos buenos para algo. Descubrir nuestra vocación tiene mucho que ver con quién soy, con mis capacidades, con las cuales Dios me ha dotado, los regalos que yo he recibido de Dios, que son cada una de las características de mi alma. Yo conocer mi alma me faculta para ya, guiado por el Espíritu Santo, elegir una vocación, si es a la vida consagrada o a la vida matrimonial. Bueno, Dios crea al hombre entonces. Primero le hizo la casita, luego amasó una bolita de barro, formó al hombre, dice, lo formó, lo amasó, dice textualmente, lo vamos a buscar. En el capítulo 2, versículo 6 dice, entonces Yahvé Dios formó, importante ese verbo, formó, al hombre lo formó con polvo del suelo, tomó polvo, lo formó. ¿Cómo forma uno algo? Lo amasa, le da forma e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Imagínense, Dios nos forma con sus propias manos. Todo hombre está formado de las manos de Dios, sale de las manos de Dios. Luego, en el versículo 22 del capítulo 2 dice, de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, construyó una mujer y la llevó ante el hombre. Pero bueno, ¿qué pasó desde la formación del hombre, desde la creación del hombre, hasta la construcción de la mujer? Vamos a ver lo que pasó. Dios crea a Adán y le dice, Adán, estás hecho a imagen y semejanza mía. Yo te he creado, yo soy tu creador, y he creado este mundo para que tú gobiernes sobre él. Entonces Adán se va con Dios, tomaditos de la mano, en esa intimidad, y Dios le va mostrando la creación. El corazón del hombre en este momento arde de amor, porque está salido del amor mismo. En este momento, según lo dice San Juan Pablo II, el corazón del hombre arde de amor y todo lo quiere amar. Entonces él ve la flor y la ama. Entonces él ve los caballos y los ama, y va por toda la naturaleza nombrando cada una de las cosas que Papá Dios le ha dado, que su creador le ha dado. Él va reconociendo la creación, pero cuando ve toda la creación, reconoce que no hay en la creación nada como él, que él está solo, que él no tiene. Entonces él ve que el caballo tiene la yegua, él ve que los pajaritos se tienen entre sí, macho y hembra, él ve que los peces también tienen macho y hembra,
ve que todo está en pares y que así fecundan la naturaleza, se reproducen y se recrean en la creación, vuelven a crear, eso significa recrear. Dios nos hace partícipes de esa recreación del Espíritu Santo en la humanidad a través del sacramento del matrimonio. Entonces Él ve que toda la creación tiene como recrearse, menos Él. Y Él se entristece. Desde ahí, como Él es todo amor, y lo que decíamos, ¿cuál es el fin del hombre? El concepto de cuerpo nupcial. Él está hecho para entregarse. Él también se quiere entregar. Pero entonces Él quiere entregarse a Dios porque lo ama con todo su ser. Y Dios no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo se va a entregar a algo que no tiene cuerpo? Entonces Él se entristece. Y su creador ve su tristeza. Y decide hacerle una ayuda idónea. Ahí llegamos ya al versículo 22. Todo eso ustedes lo pueden leer textualmente, que es tal cual les estoy diciendo. Solo que he contado pues con mis palabras, ¿cierto? En el versículo 22, entonces Dios construye. Es el verbo original que se usa para llegar a este versículo. El hombre es formado de materia inerte y la mujer es construida. Pero resulta que Dios decide no hacer una bolita de barro para hacer la mujer, sino tomar materia espiritualizada. Recuerden que Dios ya había soplado aliento de vida en el cuerpo de Adán. O sea, Adán, todos nosotros ya somos seres espiritualizados porque nos habita el espíritu que nos da vida. Dios elige poner su espíritu no en los animales, porque los animales no están hechos a su imagen y semejanza. Están hechos a imagen y semejanza quizá de uno de sus atributos, de su belleza, ¿cierto? De su armonía, que todo eso en Dios, esos atributos, son elevados a potencia infinita. O sea, Dios es infinitamente hermoso, Dios es infinitamente majestuoso, Dios es infinitamente fecundo. Asimismo, la creación está hecha a imagen y semejanza suya. Pero una parte de la creación o un ser de la creación es hecho a imagen y semejanza de Dios, y es el hombre. El hombre entendido como hombre y mujer, ¿cierto? Pero primero crea al hombre a su imagen y semejanza. Luego, de la costilla de Adán, materia espiritualizada, donde él había puesto su espíritu, toma a la mujer, toma lo que va a ser la materia de la cual va a ser a la mujer, la toma de Adán. Entonces, por eso es ser espiritualizado doblemente la mujer. Y él la construye. Respuesta, ¿por qué no tomó otra bolita de barro? Porque la iba a construir como se construye algo que va a ser habitado. Por eso las mujeres, cada una ponga su manito en el vientre. Por eso las mujeres tenemos en nuestro vientre la capacidad de dar vida y somos las custodias de la vida. No puede ser Padre Dios si no es con nuestra participación. La grandeza y la dignidad de la mujer viene de aquí. Viene de aquí. La grandeza y la dignidad de Dios viene de que ha puesto en nosotros la capacidad de ser co-creadores con Dios en los esposos, porque una mujer no se embaraza sola. Ay, Sandra, pero existe la fecundación in vitro o los embarazos in vitro que le ponen a uno en el vientre, le ponen la vida. Pues esto no hace parte del propósito de Dios, porque nosotros no podemos jugar a ser dioses, ¿cierto? Si es mucho el anhelo de yo ser madre, es momento de ponerme delante de Dios como lo hizo Ana, la mujer de Elcana, la mamá de Samuel, el primer y más grande profeta que tuvo el pueblo de Israel, ¿cierto? El que ungió a los reyes, ese era Samuel. Él fue pedido a Dios. Pídanselo a Dios. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que quieren ser madres, que quieren ser esposas. Bueno, el plan de Dios es que lo sean, material o espiritualmente. Él nos va a dar la fecundidad, porque Él, cuando nos comunica la vocación, nos comunica también la capacidad de su eternidad en la fecundidad.
Asimismo, entonces también todos los que son religiosos, sacerdotes, consagrados, que viven en la vida consagrada, y esa es su manera de vivir su vocación, ellos también son padres espirituales de muchos. Por eso a los sacerdotes se les dice padres, porque ellos son padres de multitudes. ¿O cuántos hijos espirituales tiene un sacerdote? ¿Cuántos alimenta con la Eucaristía? Eso hace un padre, alimenta. ¿Cuántos participa del misterio de Dios a través de los sacramentos, sobre todo el sacramento del bautismo? Entonces, mientras las parejas somos llamadas a dar vida naturalmente o materialmente, el sacerdote está dado a custodiar esa vida y a dar la vida sobrenatural, la vida de la gracia. Se necesitan las dos para ser padre a Dios. Los matrimonios para dar hijos al mundo y los sacerdotes para dar hijos, estos hijos, darlos al cielo. ¡Qué hermosura! Como Dios ha pensado todo el mundo sobrenatural y el mundo natural también. Entonces, Dios crea al hombre, le entrega la naturaleza, como él no ve que hay algo parecido a él, que todo es muy diferente a él se entristece y él, se siente solo. Y ahí Dios le regala a la mujer. La construye como la ayuda idónea para Adán. Y en el capítulo 1, volvemos al capítulo 1, versículo 27 y 28, por donde empezamos esta charla en la Biblia, es: y los bendijo Dios con estas palabras. Creó hombre y mujer, y los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Entonces, la ayuda idónea del hombre es la mujer. Dios entregó la tierra al hombre porque el hombre es señor de la creación, no la mujer. Y la mujer es la custodia de la vida y es la custodia y quien protege a su hombre. Esas somos llamadas nosotras mujeres. Esa es la misión de todas nosotras mujeres: proteger y custodiar a nuestros esposos, a nuestros hijos, la vida natural, pero también la vida sobrenatural en ellos. Por eso no nos basta con hacerles un almuerzo rico, sino llevarlos a la Eucaristía también, que se alimenten del verdadero pan y del verdadero vino. No nos basta simplemente con tener una casa organizada y aseada, sino unos corazones limpios y preparados para recibir a Dios. Esa es la misión de toda mujer, implícitamente o explícitamente, de acuerdo al estado de vida en el cual nos encontramos. Por eso, si todo lo que tú estás haciendo en tu diario vivir no te está llevando a vivir en plenitud esta misión que Dios te ha confiado, lo que voy a decir es muy doloroso y es duro, pero hay que decirlo porque hace parte de nuestra formación, porque alguien lo tiene que decir. Así no me vuelvan a invitar a ninguna consagración, pero lo digo por amor, porque me arde el corazón de amor cuando yo veo tantas mujeres que desvirtúan su llamamiento a custodiar la vida natural y sobrenatural, en ellas, en sus esposos, en sus hijos o en todos los hijos espirituales que Dios quiere concederles. Así pues, esto es lo que San Juan Pablo II nos cuenta en toda la teología del cuerpo. Ahora, entonces, si el hombre está creado para unirse con Dios, porque a Él debemos retornar, si el hombre está creado para eso, ¿cómo voy a vivirlo yo en mi vocación? Y él explica entonces el atributo nupcial del cuerpo en la carta de los Efesios capítulo 5, y todos los versículos de ese capítulo contienen la descripción nupcial del cuerpo. El cuerpo está diseñado para entregarse. Todo lo que somos está diseñado para entregarse. Entonces Dios crea al hombre y en su creación original el orden que él había establecido para todo es esto. El hombre ve a Eva y la desea. La desea sexualmente, pero es un deseo orientado al amor. Todo en Eva evoca el amor de Dios en Adán. Lo convoca, lo invita, lo exalta,
al amor de Dios. Toda esta charla va a ser un cuestionarnos. Yo estoy siendo eso para mi esposo. Estoy evocando el amor de Dios. Entonces, en este cuadro de la perfección que Dios pinta para nosotros en la creación, el hombre encuentra, cuando despierta del sueño profundo del cual lo hizo dormir Dios, ya la mujer ha sido construida. Bueno, él la ve y él dice, esta sí es varona. Como él es el varón, ella es la varona. Esta sí es mujer, carne de mi carne, sangre de mi sangre. Esto lo sabía Adán porque habían en él unos dones preternaturales, que son los que llamamos dones del hombre original antes de la caída en el pecado. A medida que nosotros vamos restaurando en gracia, esos dones también van restaurando en nosotros, no al 100%, pero sí van restaurando. Entonces él tenía algo que se llamaba ciencia infusa, él todo lo sabía sin necesidad de estudiarlo. Entonces él dice esto en el versículo 23. Entonces Adán exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. O la traducción nos lleva al varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí van esclareciéndose varias cosas. El camino hacia Dios, a mi unión con Dios, implica que yo viva mi vocación con plenitud. Bajo el sacramento del matrimonio, Dios nos faculta para unirnos con Él. Se acrecienta en nosotros la gracia y nos damos cuenta que estamos ya en el plan divino del amor. El amor ordenado es lo mejor que le puede pasar a una persona, hombre o mujer. El amor ordenado planifica a la persona. El amor ordenado es un sueño y todos buscamos el amor, aunque sea bajo la figura del pecado. Todo hombre que peca, lo que está buscando no es el pecado, es el amor. Es el amor. Cuando quiere hacer su voluntad, daña ese propósito de Dios en sí mismo. Entonces, esa capacidad que tenemos todos de entregarnos, esa connotación nupcial, entonces la mujer se entrega y el hombre se entrega y juntos se reciben. Eso es lo que pasa no solamente en el acto conyugal, sino a lo largo del día y de la vida. Nosotros estamos buscando como mujeres a quién proteger. Vean, es muy curioso porque yo tengo una hermanita, ella dice no creer en Dios, sin embargo, su naturaleza reclama. Ella es una youtuber muy famosa. Yo no sé si será de familia, aunque yo no soy famosa, pero ella, bueno, no sé. Es algo muy bonito porque ella corresponde a ese deseo de ser madre y de acoger la vida en plantas. Es una youtuber de plantas. Entonces a mí me llama mucho la atención porque ella no quiere tener hijos. Sin embargo, se llama a sí misma mamá plantil. Yo nunca había hecho esto pues así como en una cámara o para que lo escucharan otras personas y menos tantas. Pero yo esto lo veo con tanto cariño. Yo esto lo veo como tan hermoso porque es como uno corresponder a esa naturaleza que nos llama y nos convoca, que es la naturaleza del amor. Eso es lo que nos convoca a todos, ¿cierto? Si esto lo siente un ateo en su corazón, o una persona que dice no creer en Dios, ¿cómo será entonces una persona que sí dice creer en Dios, que se profesa católico, que quiere hacer una consagración a San José? ¿Cuál será la fecundidad que Dios quiere dar en esta persona? Entonces,
Dios no solo nos hace conforme a sí mismos en el cuerpo, sino que nos hace conforme a sí mismos en la capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Y por eso viene la necesidad que nosotros tenemos de comunidad. Y la primera comunidad que existió es la Santísima Trinidad. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad, eso también es teología del cuerpo, pero no solo ahí se ve la grandeza de Dios, porque la grandeza de Dios se quiere comunicar a todas sus criaturas y se quiere comunicar a toda su creación a través de la vocación al servicio que Él nos llama. Entonces Él piensa, yo voy a poner en el hombre este anhelo de entrega. Esa es, digamos, que una connotación fundamental en todo ser humano, capacidad de entrega. Diga o no creer en Dios, y con mayor razón los que creemos en Dios. Por eso las mujeres en todo momento estamos buscando a quién proteger, a quién apapachar, porque es que uno ama con el cuerpo. Uno quiere abrazar, uno quiere besar, uno quiere también recibir ese amor como experiencia de Dios con el cuerpo. Y eso era lo que quería Adán y Eva. Por eso Dios le concede a la mujer. Por eso Dios le concede a Eva. Esto también para ir aclarando lo que vamos a vivir entonces en el desierto. Aquí también ir reconociendo en mi esposo, en mi esposa, regalo de Dios. Eso va a elevar la dignidad de nuestro matrimonio a la altura de la cruz. Porque si yo reconozco que mi esposo es mi regalo de Dios para mi vida, es regalo de Dios para mí, pero también para toda mi familia, para mis hijos, eso va a elevar la dignidad a la estratosfera, a la misma altura de Dios. Yo ya voy a ver a mi esposo con ojos nuevos. Voy a reconocer en él el plan de Dios en mi vida para que yo me encuentre con el amor. Pero ese amor, entonces, también se comunica a la manera de Dios, no en el individualismo, o sea, no solamente mi cuerpo entonces está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino mi capacidad de interactuar con el otro. ¿Y cómo yo interactúo con el otro? Desde sus orígenes y desde la teología del cuerpo. Desde mi capacidad de entregarme, y eso es verdadero servicio. Por eso esta charla tiene lugar después que hemos visto el verdadero servicio. ¿Y quién se vio? ¿En qué matrimonio se vivió esto de forma tan evidente y profunda? En el matrimonio de la Virgen María y San José. Porque aunque ellos nunca llegaron a la genitalidad, ojo, ellos nunca llegaron a la genitalidad, no fue necesario. Porque estaban tan compenetrados el uno con el otro. Y de ahí viene la unión de San José con Dios a través de su esposa. A través de su esposa, que era habitada por el Espíritu Santo. San José pudo unirse plenamente con Dios a través de su esposa. Y la Virgen María, en el plan de Dios, en el plan de amor que Él le había entregado, en el matrimonio, porque la Virgen María fue esposa antes que madre de Dios. Ya se habían prometido, digamos que eran como dos ritos. Un rito que era como privado, que se hizo en el templo, cuando se prometieron el uno al otro, y el otro rito, que ya era como el matrimonio público. Es como la manera que encuentro de describirlo. Pero ellos ya eran el uno para el otro. Y ahí, en esa comunión de amor, es que viene el Mesías al mundo. Díganme eso. El matrimonio de la Virgen María con San José tiene todo un conjunto de cosas. Hay algo que se llama el Santo Anillo. Búsquenlo así. Voy a ver si les mando la imagen. Entonces, se comprueba en ellos la alianza que Dios quiere tener con toda la humanidad. Todo esto para decir, todo lo que hemos hablado hasta aquí, para decir que yo tengo capacidad de entrega, pero también tengo capacidad en mi cuerpo y en mi alma de recibir la vida, de recibir el amor. Dios me ha hecho para eso, para ser amada. Toda mujer ha sido concebida para ser amada. Todo hombre ha sido concebido para ser amado. Apropiarnos de eso a la manera de Dios nos va a dar la dignidad que necesitamos como seres humanos. Yo recuerdo en el inicio de mi conversión
yo no entendía nada, no entendía qué era castidad, no entendía nada de eso. Como les he contado, mi esposo y yo empezamos a vivir la castidad y ahí fue que él nos dio el sacramento del matrimonio y que nos dio todos los bienes materiales de los cuales necesitamos para vivir con dignidad. El apartamento donde vivimos, pero eso sucedió en el marco de la castidad. Y yo ahí le encuentro sentido completamente al plan de Dios, no solo para mi vida, sino para la vida de todos ustedes. Por eso a mí me ardía el corazón, yo quería llegar ya a la charla de la teología del cuerpo. El cuerpo pensado para amar a Dios en cada instante, con cada obra, con cada acto de amor, con cada acto de servicio, porque es que yo estoy hecha para servir principalmente a Dios a través de mi familia, pero también a Dios a través del que sufre, del necesitado. Esa es mi vida, ese es el propósito de mi vida, conocer, amar y servir a Dios a través de la creación, del prójimo, del que sufre, del dolido, del enfermo, pero sobre todo, a través de mi matrimonio, a través de mi unión con mi esposo. Y Dios se complace tanto en la unión de los esposos porque ahí se recrea el misterio de la vida. Por eso los anticonceptivos, en nuestra forma de vivir, San José es el custodio de la vida. Y miren lo que sucede en la lógica de los anticonceptivos. San Juan Pablo II dio la teología del cuerpo como respuesta a toda la cultura antivida que se está desarrollando y gestando hace siglos en la sociedad, de la cual nosotros no estamos invitados a participar, sino en la cultura de la vida. Miren, si el Espíritu es el que da la vida, porque toda vida procede de Dios, cuando yo le digo no a la vida, en mi cuerpo, también le digo no a la vida en mi alma. Esa es la lógica de los anticonceptivos y la consecuencia. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, nos comunica y nos lleva a la unión con Dios. Por eso la unión con Dios no se queda en la simple oración, trasciende morada tras morada hasta unirse completamente con Él. Y cuando llegamos a la séptima morada, cuando vivimos a plenitud, nuestra vocación, no hay otra manera. Lo que veíamos de Santa Teresa, no hay otra manera. Yo vivo esa plenitud con Dios en mi vocación de amor, mi vocación al servicio del amor, mi vocación de servicio, ya sea consagrado o ya sea esposo o esposa, en la vocación sacerdotal o consagrada o la vocación de matrimonio, en el sacramento del matrimonio. Entonces, la lógica de los anticonceptivos, y a uno le dicen, yo me pregunto, ¿qué hace una mamá poniendo a planificar a una niña de 11 años? Y lo que le dicen es, cuídese. Y entonces uno dice, ¿pero de quién se va a cuidar? ¿De un bebé? Que yo sepa, los bebés son inofensivos. ¿O quién ha visto un bebé que mate a otro? En cambio nosotros, los bebés se tienen que cuidar de nosotros, no nosotros de los bebés. Cuídese. Como diciendo, lo peor que te puede pasar es que quedes en embarazo. Pero si te da una enfermedad venérea, no pasa nada. Si te rompen el corazón, no pasa nada. Si te imposibilitas para el amor de por vida, no pasa nada. Cuídese. ¿Qué significará ese cuídese? Pregúntense ustedes, todos ustedes que están pretendiendo conocer, amar y servir a Dios a la manera de San José. La lógica de los anticonceptivos cabría en una vida josefina, en la vida de un hijo de San José. Entonces, ¿qué quiere decir un anticonceptivo? El anticonceptivo no imposibilita la vida, porque se dan concepciones incluso con anticonceptivos. ¿Qué imposibilita, o mejor dicho, qué se da a través del anticonceptivo? Que el cuerpo de la mujer rechace aquello con lo cual o para lo cual ha sido creado, que es la capacidad de acoger la vida. Hemos hecho creados con el principio nupcial, nuestro cuerpo ha sido creado con el principio nupcial, entregarme pero también recibir. Yo entrego mi vida y a cambio Dios me da la vida de mis hijos.
Yo entrego mi cuerpo, que incluso se deforma con los embarazos, pero eso no es lo importante. Eso pasa a un segundo plano, eso no tiene importancia. Y yo digo, la lógica de los anticonceptivos sí será una lógica conforme al amor de Dios. Los anticonceptivos hacen un daño tremendo, no solamente al alma, que comulga con ellos, porque tú eres provida o eres antivida. Y si eres provida, el Espíritu Santo te habita. Pero si tú acoges en tu vida alguna forma para evitar la vida, lo que le estás diciendo al Espíritu Santo, lo que le estás diciendo es: Espíritu Santo, no entres. Entonces yo voy a la palabra, la leo y no la entiendo. Voy a los sacramentos y no me dicen nada. Mi vida es estéril, porque estéril es mi cuerpo. Mi alma es estéril, seco, vacío, triste, inundado en la depresión, carente de amor. No puedo amar ni ser amado, porque me estoy imposibilitando que el amor entre en mi vida, que el amor es el Espíritu Santo. Cuando planificamos le estamos diciendo no a la vida, pero la vida tiene nombre. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él nos comunica su vida a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿por qué matrimonios nos imposibilitamos a la vida? Y yo no estoy diciendo con esto que nos pongamos como los animales, sin el amor ordenado y orientado hacia Dios. Miren dónde tiene el origen el pecado original. Dios ve a Adán, Dios crea a Adán. Adán ve a Dios y lo quiere amar, quiere abrazarlo, pero carece de cuerpo, entonces le entrega a la mujer. La mujer ve a Adán y lo ve completamente inclinado hacia Dios y dice: este hombre no me va a usar, este hombre me va a respetar, este hombre me va a dar mi lugar, me va a valorar, este hombre hace parte del plan de Dios en mí. Para que yo conozca el amor de Dios, Dios me ha dado este hombre. Para que yo conozca mi dignidad como criatura y su grandeza como creador, Él me ha dado este hombre. Eso se vive en el sacramento del matrimonio. Si usted no está viviendo eso en su sacramento del matrimonio, haga un alto. Pero no de tener hijos, sino de tener relaciones sexuales. Y ordene su vida de cara a Dios. Discierna qué es lo que tiene que hacer. Y cuando todo esté en orden, ábrase al plan de Dios en su vida, que es la vida misma. Yo con esto quiero decir que aunque todos estamos casados y llamados a la vida tiene un lugar en nuestro matrimonio, un lugar privilegiado, porque la vida es un don, la vida no es cualquier cosa. Por eso Dios quiere la dignidad de los matrimonios, pero sobre todo quiere dignificar a la mujer a través del hombre y al hombre a través de la mujer. Y si esa dignidad no se está comunicando, es porque ya el hombre no está mirando a Dios, sino que se está mirando a sí mismo. Y está viendo en la relación sexual un medio único para tener placer, cuando el fin del matrimonio es doble, unitivo y procreativo. Me une a mi pareja, pero también me une a Dios. Y me participa de los cuatro atributos de Dios que Dios nos comunica. Dios nos comunica 4 atributos en su grandeza. Nos faculta para amar libremente, nos faculta para amar totalmente, nos faculta para amar fielmente y nos faculta para amar fecundamente, en la fecundidad. Y si tu matrimonio no está amando en la libertad, si tú no estás amando a tu esposo o a tu esposa en la totalidad, el matrimonio supone una entrega total, como Cristo en la cruz. Total, yo no puedo reservar nada para mí, porque no es una entrega total. Y Dios me faculta para amar de esa manera. Cristo no dijo: yo voy a amarte, de mis 33 años de vida te voy a amar 3. No, Él nos amó desde el momento que fue concebido. Desde incluso antes de la creación del mundo, Él nos amó. Dios nos ama siempre. Esos 4 atributos Dios nos los comunica, y se lo comunica principalmente a los esposos, porque del amor esponsal depende el amor hacia los hijos.
libremente, porque nadie te puede obligar. Por eso llegamos al sacramento del matrimonio, libres, decisión voluntaria, totalmente, en todo momento, en todo. Yo debo ser una entrega generosa a mi matrimonio, a mi hogar, a mi familia. Nos faculta también para amar fielmente. El amor implica fidelidad, exclusividad. ¿O qué pensarían ustedes? Aquí hay adolescentes también haciendo esta preparación. ¿Qué pensarían ustedes de si ustedes conocen un hombre y el hombre les dice, mira, te voy a amar libremente, totalmente y fecundamente de aquí hasta el 2024? Usted se va a quedar mirándolo y le va a decir, ¿y después qué va a pasar? Ah, no, después ya voy a ser de otra mujer. ¿Cómo así? Sinvergüenza, descarado. ¿Cierto? La fidelidad es una connotación del amor. La fidelidad implica amar como Dios quiere, como Dios nos ama y en consecuencia amar a los demás como Él lo ha pensado desde siempre. Y por último, fecundamente, porque todo en Dios es fecundidad. Ustedes cuando han visto que un árbol, por ejemplo, de un fruto, él da cientos y miles de frutos. Yo recuerdo que yo tenía, antes de mi proceso de conversión, una finca aguacatera y a un árbol de aguacate se le sacaban hasta 2.000 kilos de aguacate. Dígame eso. Y cada aguacate tiene adentro una pepa. Y esa pepa usted la siembra y está facultada para ser fecunda. Pero no es fecundo de cualquier manera. Es fecundo a la manera de Dios. Luego que se ha entregado en un amor libre, en un amor total, en un amor fiel, viene la fecundidad. Ese es el orden que Dios ha establecido. Y no es doctrina según Sandra, es doctrina de la Iglesia Católica. La fecundidad de Dios no la puede frenar nada. Somos fecundos, o como dice el Evangelio, esta higuera que no ha dado fruto, échenla al fuego. Y listo, que tu matrimonio no está pasando por un buen momento, listo, quizá no sea el momento para tener hijos. Pero entonces, primero ordénalo, según la voluntad de Dios. Pero que todo lo que estés haciendo sea para abrirte de forma más generosa a la vida. Y eso será abrirte de forma más generosa al servicio verdadero. Será un abrazar la cruz. Y la cruz no pesa cuando lo que se carga es el amor. Dice por ahí una frase, ¿cierto? ¿Cuándo se desordena entonces la manera de amar? Porque es que el hombre no conocía más que el amor. Estaba creado para amar, para ser amado, para dar amor. No conocía más que el amor. En el amor vivía, existía. En el amor se movía. En el amor respiraba. Eso somos nosotros cuando nos unimos con Dios, cuando todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Por eso la oración no se queda simplemente en la oración de la boca, la oración del corazón, la oración mental. La oración trasciende todas las fronteras de mi ser. Y todas las fronteras de mi ser es que la oración me debe llevar a actos concretos de amor. La vocación es fruto del amor. La vocación viene después de una madurez espiritual. Por eso la Iglesia no administra los sacramentos sin el orden. Lo que hablábamos desde el principio. Primero te bautizas, luego recibes la Eucaristía, debidamente alimentado ya te faculta para alimentar a otros y entonces te da esa autoridad en la confirmación. Que sea de paso un momento para decirles, cualquier persona que no tenga sus sacramentos completos, ¿qué están esperando para vivirlos? ¿Qué están esperando? Dispónganse a vivir sus sacramentos completos. Luego el sacramento del matrimonio, luego el sacramento, o bien en lugar del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal o de la vida consagrada. Ahí se reúne todo ese sacramento. Y luego, para fundamentar y sustentar, fortalecer toda la vida, siguen más sacramentos. La unción
y la confesión. ¡Qué grandeza! No nos privemos de vivir los sacramentos completos. Vivir en el amor de Dios es vivir en sus sacramentos. Vivir en Dios es vivir en el misterio de Cristo, que de forma visible se nos comunica en los sacramentos. Dios sabía que nuestros ojos, incrédulos, necesitaban signos visibles de las manifestaciones espirituales que se estaban llevando a cabo en nuestras almas. Que todos de alguna manera somos un Santo Tomás. ¿El que hace? Lleva al cuerpo lo que se está viviendo en el alma. Y lo mismo, lleva al alma lo que se está viviendo en el cuerpo. Por eso yo los invito de corazón. Toda persona está llamada a vivir en plenitud, en la plenitud del amor. Eso es la teología del cuerpo. Y en la plenitud del amor implica vivir en un servicio generoso, abierto a la vida. Hay un método de reconocimiento de la fertilidad que mi esposo y yo seguimos orientados. Hay varias maneras de llegar a él. Hay personitas que en la arquidiócesis están facultadas para vivir, para formar a los matrimonios en este orden. Mi esposo y yo no estamos formados ahí, simplemente sabemos el método y lo aplicamos a nuestra vida, ¿cierto? Y sí, entonces yo cuando estábamos de novios, que vivíamos en castidad, que teníamos esa castidad antes del matrimonio, fue una gracia que Dios nos dio, gracia que pidan ustedes también, y una castidad que si no se vivió en el noviazgo, ¿ustedes creen que se va a vivir en el matrimonio? Porque también los matrimonios están llamados a vivir con castidad. Ese es el servicio al amor que nosotros debemos prestar fielmente hacia Dios, significa sin vulnerar la vida. Totalmente significa que yo quiero recibir de mi esposo todo. Yo no quiero decirle a mi esposo qué hacen, por ejemplo, los anticonceptivos de barrera. Dicen, vea, yo quiero recibir a mi esposo, pero esta parte de mi esposo no la quiero recibir. ¿Quién dijo eso? La simiente de mi esposo, donde está la vida en mi esposo, yo no la quiero recibir. No nos privemos de ese bien tan grande que nos hacemos cuando estamos en comunión con la vida completamente. Es la invitación que nos hace la Iglesia en la doctrina moral que entrega a todos los matrimonios, pero también a toda la vida. No importa si yo soy soltero, casado, divorciado. Bueno, entonces si yo soy divorciado, Sandra, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Primero, disponerte para que Dios obre en ti, para conocer y amar a Dios. ¿Cuándo vas a llegar al servicio? Cuando ya hayas conocido y amado a Dios. Ese es el orden que Dios establece. Mientras tanto, tú puedes entregarte a otras formas de servicio que no son la unión a una mujer o a un hombre. Otras formas de servicio al cuerpo místico de Cristo, en los enfermos, en los que sufren, en los necesitados, en los huérfanos, las viudas, en los hospitalizados, los encarcelados. Servir al cuerpo místico de Cristo de esa manera. Porque si los matrimonios, en gracia de Dios, los esposos, hombre y mujer, sirven a Dios con la fecundidad, todo el cuerpo místico de Cristo no va a servir en la fecundidad precisamente material. Hay necesidad de quien acoja en esa parte. Pero solo una persona que ha vivido la profundidad del amor de Dios sabe, quien se ha sabido amado por Dios, quien sabe lo que significa amar verdaderamente al Dios que ha conocido, es una persona que puede establecer el orden del servicio. El servicio del cuerpo no es simplemente otorgarnos placer. Miren el placer donde está ubicado en la relación de los esposos. De los esposos, yo no estoy hablando aquí de los novios. No, de los esposos. El placer está ubicado en que yo quiero unirme a Dios y lo hago a través de mi esposo. En la unión esponsal, en esa unión de los esposos, en esa relación íntima, una relación íntima que trasciende la genitalidad. ¿Qué es intimidad en el matrimonio? Todo aquello que me lleva a amar más y mejor. Un acto de servicio a mi esposo es intimidad. Cuando mi esposo llega cansado, va a caer aquí en una infidencia, va a comentarles, mi esposo cuando llega cansado,
antes de dormirnos, Él pone su pecho en mi vientre, en mi corazón, porque quiere sentirse acogido. El lugar de descanso del esposo debe ser la esposa. Y si tu esposo no está descansando en ti, ¿dónde está descansando? Si la esposa no está descansando en el esposo, ¿dónde está descansando? Porque el lugar de descanso del esposo es en la esposa y el lugar de descanso de la esposa es en su esposo. El hombre quiere entregarse a imagen de Cristo, él quiere tener dónde descansar, dónde entregarse. Esa parte de la Biblia que dice Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Cada que mi esposo se me reposa en mí, yo digo, Cristo no tiene dónde reposar su cabeza, sino en su esposa, la iglesia. Por eso todos nosotros debemos ser motivo de consuelo para Jesús. ¿Cómo lo somos? Desde nuestra vida diaria, desde nuestra vocación, nuestro llamamiento al servicio, al cuerpo místico de Jesús, en mi esposo, en mis hijos, pero también en su iglesia en general. Todos estamos llamados, invitados a vivir el amor con plenitud. Y es justo uno preguntarse, ¿mi vida está siendo fecunda? ¿Yo estoy amando totalmente, libremente? Y si no es así, pongámonos en presencia de Dios para que nos dé la gracia de vivir fielmente como Jesús y María, para ser nosotros quienes propiciemos el descanso de Jesús. José y María vivían fielmente, libremente, totalmente, fecundamente orientados a Dios, todo. Ellos conocieron el amor porque el amor los visitó en la persona de Jesús. Por eso eres tú, Jesús, a quien buscan nuestros ojos cuando desordenadamente pensamos en la felicidad. Danos la gracia de acogernos a tu plan de amor y hacerlo vida en nosotros, enseñarlo también a nuestros hijos. Vivirlo con integridad para encontrar en ello la plenitud del ser humano, la plenitud de nuestros corazones, la plenitud de nuestras familias. Que las familias sean renovadas por ti, San José, custodio de la vida, custodio de los matrimonios, custodio de los esposos, custodio de la vida interior, de la vida consagrada. A ti sea la gloria, Jesús, en el Padre, con la unión del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que todas estas palabras queden grabadas en su corazón por la intercesión de la Virgen. Que podamos vivir en la comunión verdadera con Dios, siendo fieles a la vocación a la cual hemos sido llamados. Un abracito y un santo día, una santa tarde, una santa noche en la gracia de Dios.